Pues buenos días, no, ya buenas tardes a todos aquí en esta parte de México. Hoy tenemos una plática muy interesante sobre la astrología en relación a la intuición y a la razón. Y pues a mí me surgió esta idea porque yo veo que hay muchos tipos de astrología y me he puesto a ver cómo es la astrología en Argentina, cómo es en Chile, cómo es en Italia, cómo es en España, cómo es aquí. Y veo que cada quien la toma de diferentes maneras, pero todo coincide, ¿no? Entonces, una ocasión, pues yo estaba dando un curso y pregunté algo, y entonces todos mis compañeros, mis alumnos empezaron a decir, con relación a lo que yo había preguntado, muy bien todo lo que yo había explicado, pero luego una chica que venía de Argentina, no, de Brasil, lo dijo con otra forma que yo me quedé sorprendido, digo, nunca había considerado esta forma de interpretar este aspecto, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije yo, no, es que la astrología abarca cualquier tema, cualquier cosa, cualquier forma, donde quiera la podemos ver, nada más hay que saber verla. Y me surgió esta idea, ¿no? Y pues qué mejor que Miguel, que ha trabajado mucho, mucho con astrología, que ha viajado mucho, que tiene muchos años dando clases, y él pues sabe mucho y trabaja con la yoga, la astrología, trabaja con todo como acuario y acumula conocimientos y bueno, y entonces qué mejor que él para que nos pueda dar esta plática. Pues él ya tiene mucha experiencia, ya casi 50 años en la GFU y quién sabe desde cuándo estudiando astrología, yo creo que más. Y entonces, pues vamos a disfrutar de esta plática y a ver qué material nos prepara. Bienvenido, Miguel, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar pues con esta visión. Eh, Se trata de lo siguiente. Hoy vamos a hablar sobre las posibilidades de acercarnos a la astrología por la vía racional, por la razón, o por la vía intuicional, o cuál de las dos funciona. Pues esta es una situación un poquito polémica por el hecho simple de que eh, como cultura, como sociedad, pues nosotros vivimos en el hemisferio occidental y eso nos hace muy racionales. Y esa racionalidad, pues forma parte inclusive de la misma energía, dijéramos, de la misma naturaleza de la época que vivimos, pues, o sea, en donde la academia es importante, en donde el conocimiento es importante, las universidades, en fin, todo esto. Entonces nos lleva a ser entes muy racionales, no solo en Occidente, sino también esta fuerza, esta tendencia racional, pues se ha hecho mundial. Entonces vemos pues que se valora mucho la parte racional, la parte fría, la parte objetiva, dijéramos, esa parte del hemisferio cerebral que maneja todas estas facetas, dijéramos, lógicas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con esto y vamos a ver cómo hay algo muy sencillo. ¿Sí? Si nosotros tenemos una definición de astrología, por ejemplo, esta que elegí, que tomé al azar por ahí de internet, dice que la astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Entonces, aquí esa es una visión, como digo, tomada muy al azar por ahí de internet, y nos dice que es un conjunto de tradiciones y creencias. Desde esa perspectiva, si realmente la astrología es un conjunto de tradiciones y creencias, pues no puede ser racional. No puede ser racional por el simple hecho de que ni las tradiciones ni las creencias son racionales. Entonces, eh, las tradiciones se van formando de forma natural por lo que la gente supone, por lo que la gente siente, por lo que la gente ve, no por lo que la gente piensa. Entonces, desde esa perspectiva y decimos, como tomando así al azar una
una definición que encontré por ahí o una perspectiva que encontré por ahí en internet, digo, muy al azar también, no busqué mucho. Entonces, pues tendríamos que definirla como una cuestión de simplemente ilógica, pues, ¿sí? Como decimos, desde esta primera perspectiva, la apostología no permite el uso de la razón, porque ni las tradiciones ni las creencias son razonables. O sea, el hecho de que, por ejemplo, aquí en México nosotros vayamos a reconocer que cierto día de noviembre los difuntos van a venir a comer algo que nosotros le dejamos, igual el hecho de ponerles flores a los difuntos, o sea, son creencias, no tienen lógica, dijéramos, como tampoco lo tiene en muchas otras cosas en nuestras tradiciones. Desde esa perspectiva, la astrología no puede ser racional y quedaría meramente en el pensamiento mágico, que no requiere explicaciones. Simplemente ese día, como decimos en noviembre, vamos al panteón o a la comunidad o a la gente al panteón aquí en México, 2 de noviembre, y come ahí, suponiendo que sus difuntos lo están acompañando en la comida y que se pone en su altar con su vino, lo que le gustaba, sus cigarros, en fin. Es parte del pensamiento mágico. No nos vamos a meter con las tradiciones, no las podemos analizar desde la parte lógica, puesto que no tienen lógica, pero son creencias y como creencias y tradiciones se respetan, pero no pueden ser manejadas del ámbito lógico. Si en ese ámbito vamos a meter la astrología, pues obviamente tampoco podemos nosotros suponer que tenga una situación lógica. Entonces, eso podría ser el fin de la discusión, ¿no? Se acabó la presentación, pero vamos a ver ahora otro punto de vista y vamos a meternos un poquito más en esto. Los que sí estudiamos, los que sí conocemos, los que sí nos hemos metido a la astrología, decimos o dicen los enterados también, esto está tomado un poco al azar, pero ya de personas que sí conocen un poquito de astrología, y dice que establece una relación causa-efecto entre la posición de los astros en un determinado momento y el destino de las personas o grupos de personas, sociedades o naciones. Esto es, volvemos al tema estrictamente causa-efecto, volvemos al tema influencias, volvemos al tema, ¿cómo lo llamaríamos? Diría yo, volvemos al tema de una cuestión que puede ser pensada. Ahora, perdón, pasamos a un tema de una cuestión que ahora puede ser pensada. Ya no es una cuestión mágica, hay que una relación causa-efecto. Eso nos cambia un poquito la perspectiva y entonces existe una correspondencia. Esta visión nos presenta una correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo. Y ahí, desde esa perspectiva, pero decía yo que volvemos al tema de que la astrología es adivinatoria. Esa es una visión de la astrología también, y eso es algo que tendríamos que analizar con más calma, ¿sí? ¿Es realmente la astrología adivinatoria? ¿Tiene una rama adivinatoria? Definitivamente. ¿Se ha vendido más en esa área? Sí, porque a la gente le interesa meterse a esos temas, ¿no? A ver qué va a pasar. Entonces, si podemos predecir lo que va a suceder allá arriba, de alguna manera podemos saber qué es lo que puede suceder acá, tener una idea de lo que puede suceder abajo. Y entonces esto implica la posibilidad de utilizar la razón para estudiar la astrología. Entonces vemos que desde una perspectiva de una creencia, pues no podemos suponer el uso de la razón. Desde una perspectiva de una causa-efecto, tenemos que incluir el uso de la razón, pero parecen ser excluyentes una de la otra. O sea, nos costaría trabajo saber cuál de las dos, dijéramos, es la buena. Entonces, desde esta perspectiva, vemos aquí y podríamos volver a cerrar la plática, decir, desde una perspectiva es totalmente intuicional, desde otra perspectiva es totalmente racional. Pero volvemos a ser demasiado simplistas. Entonces, vamos a ver si le metemos un poquito de cabeza qué sucede. Pero antes de pasar a esto de meterle cabeza, vamos a ver cómo es que definimos la razón y cómo es que definimos la intuición. Y cuál de ellas nos puede resultar útil para aproximarnos al estudio de los fenómenos celestes. Entonces, ya definimos un poquito la astrología desde dos perspectivas, y yo incluí una tercera. O sea, uno nos decía que es un conjunto de creencias, otro nos decía que es una relación causa-efecto, y yo digo que ambas
define la astrología como un método de adivinación, de prever cosas. De hecho, el tema adivinación a mí en lo personal tiene muchísimos años que me ha desagradado, que no lo utilizo. Hablo de previsión, hablo de prever, hablo de saber que hay un ciclo que se tiene que cumplir y que al cumplirse ese ciclo algo puede suceder. Mas eso no quiere decir que podamos predecir eventos específicos. Dentro de un marco de ciclos podemos nosotros saber, por ejemplo, un médico puede decir, ok, si esta persona tiene esta edad, pues existe la posibilidad de una serie de eventos debido a su edad, cambios hormonales, cambios biológicos, cambios mentales, debido a su edad. Pero dentro de esa posibilidad que el médico plantea, no está prediciendo un evento, está diciendo de acuerdo a un código genético, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a lo que le ha pasado a la persona en su casa, a sus familiares y todo, puede decir, ok, usted llega a tal edad, su madre y su abuela tuvieron cáncer más o menos a esa edad, pues puede predecir o puede prever que probablemente esa persona pueda tener cáncer a esa edad. Simplemente, eso no es una predicción, es una previsión. Se tiene que prever que puede tener cáncer. Algo semejante sucede con la astrología. Decimos, llega el retorno de Saturno, un ciclo se está cumpliendo, algo puede suceder. ¿Va a ir en ese sentido? Sí, va a ir en ese sentido. Mas no podemos decir, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Eso es a lo que me refiero yo cuando hablo de una astrología previsiva y no predictiva. Pero vamos a ver ahora qué es eso de la razón y qué es eso de la intuición. Ya vemos que aquí estamos metiendo un poquito la razón, por cierto, porque la razón nos dice que al término del ciclo de Saturno algo va a suceder y esa persona tendrá que confrontarse con responsabilidades. ¿De qué forma? Eso es muy variable. De igual manera que al llegar a cierta edad y teniendo los antecedentes genéticos, podemos decir que esa persona es propensa a tener cáncer y eso también es muy variable. Pudiera tenerlo, pudiera no tenerlo, pudiera tener un área, pudiera tener un otro, o pudiera, en fin, pasar muchas cosas. Entonces vamos a ver qué pasa con la razón y qué pasa con la intuición para poderlos definir y meternos en contexto. Ahorita estamos contextualizando las cosas para poder después saber por dónde irnos. Entonces, para las definiciones, al igual que utilicé dos definiciones para la astrología, una común y otra un poquito más especializada, sin meternos en profundidad, vamos a utilizar dos definiciones para la razón y dos definiciones para la intuición. Una de ellas de un diccionario común y otra de ellas de un diccionario de filosofía, mucho más enfocado en temas un poquito diferentes. La primera es la diccionario de filosofía, por cierto. Entonces, nos dice que razón proviene del latín ratio. Ratio, que de alguna manera implica una relación. Si nosotros hablamos de repente de las razones en matemáticas, son relaciones, ¿sí? Que tampoco nos vamos a meter en esto, simplemente vamos a dejar así como una definición. Y nos dice, de acuerdo con la filosofía, que es una guía autónoma del ser humano en todos los campos en los que es posible una indagación o investigación. Entonces, lo que nos lleva a indagar o a investigar. ¿Podemos indagar o investigar a través de la astrología? Sí, por lo tanto, ¿podemos usar la razón? Sí. Entonces, ya estamos viendo que la razón es útil en el uso de en el manejo de la astrología por el simple hecho de que nos permite indagar o investigar si existe o no, o en qué forma existe esa relación entre lo de arriba y lo de abajo. Es una guía filosófica de alguna manera. El diccionario común es un poquito más escueto, simplemente dice la facultad de pensar o de discurrir. Y discurrir tiene que ver con elaborar, tiene que ver con armar algo, tiene que ver con planear algo. Entonces, bien, pero volvemos a meternos aquí. Si nos fuéramos aquí desglosando todo esto, después tendríamos que ver a qué se refiere pensar, y bueno, cada quien tendrá su manera de definir lo que es pensar, porque no todos estamos de acuerdo en que pensar y razonar sea lo mismo. Que el raciocinio es una función del pensamiento, sí, pero siento que el pensamiento abarca mucho más que la razón o el discurrir. Pero bueno, esos ya son puntos que se prestan a muchísimas interpretaciones. Dejémoslo simplemente en el hecho de que la razón sí puede ser utilizada en la astrología y que es esa función estrictamente humana en el que podemos nosotros realizar una investigación y por lo tanto podemos utilizar una astrología, por supuesto. Por otro lado, la intuición del latín intuitus nos dice el diccionario de filosofía que es la relación directa, es decir, no hay intermediarios
con un objeto cualquiera. Es que, ¿cómo nos relacionamos nosotros con un objeto cualquiera? Y en este caso, desde el ángulo filosófico, objeto se refiere a ideas, se refiere a conceptos, se refiere a cualquier objeto filosófico, no necesariamente un objeto físico. Bien, entonces una relación que nosotros podemos tener con esa idea, con ese objeto filosófico cualquiera, y relación que por lo tanto implica la presencia efectiva del objeto, es decir, nosotros no lo aprendemos, pongamos de esta forma, nosotros aprendemos a través de la razón, pero aprehendemos, que es otra palabra muy parecida, pero que lleva dos es y una h, aprehender, así como se aprehende a un delincuente, como nosotros podemos aprender un concepto, es decir, captarlo, asimilarlo, hacerlo nuestro, sin intermediarios. Y nos dice ahora el diccionario común que es una percepción inmediata y sin elaboración racional de una idea u objeto. Y aquí ya lo vemos como contradictorio, puesto que aquí nos habla de que no existe elaboración racional. No entra para nada la razón, simplemente nosotros captamos las cosas, lo hacemos nuestra. Y como decía yo, tiene que ver con objetos filosóficos y pueden ser ideas, de hecho, o sea, también. Entonces es la percepción inmediata en donde la razón no interviene y captamos algo. ¿Puede suceder eso con la astrología? Sucede. Sucede porque de repente nosotros podemos estar analizando el símbolo de un planeta, por irnos a algo muy básico. Estamos analizando, por decir algo, el símbolo del sol, ¿no? Y podemos racionalizar. Podemos decir, ok, el símbolo del sol es un círculo, hay un punto, eso nos habla de un radio, de una relación, de una posibilidad, de un punto, pero no aparece ningún radio, ningún diámetro marcado, pero está implícito porque hay un centro y porque hay un círculo, y todo eso es racional. Y de ahí podemos sacar conclusiones de qué se refiere el sol y demás. Pero si de repente nosotros captamos la esencia solar de alguna manera y la percibimos a través del símbolo, entonces lo estamos intuyendo. Las dos cosas pueden funcionar, las dos cosas funcionan. De hecho, en la astrología, decía por ahí Alan Oken, un autor norteamericano, poco conocido en México, hasta donde yo sé, porque sus libros, hasta donde también yo sé, no han sido traducidos al español, pero decía él que existen varios tipos de astrólogos. Decía el astrólogo que ve tu carta y te analiza toda, pero no te conoce, porque es racional. Entonces está usando una metodología, está usando una técnica, analiza tu carta, la racionaliza, te la explica. Se puede tardar 2 horas analizando tu carta, pero no te conoce. Y decía, existe otro astrólogo que simplemente ve tu carta, te conoce perfectamente, pero no te puede decir nada de tu carta, o sea, no te puede guiar como el otro a través de toda tu carta, pero te entiende, te capta, te aprende, o sea, te capta, te percibe y te puede describir perfectamente. Entonces, ¿existen los dos tipos? Sí, existen los dos tipos. ¿Existen los dos tipos de personas? Sí. ¿Existen los dos tipos de astrología? Sí. ¿Existe esa manera de captar las cosas diferentes? Sí. Y lo ideal sería que el practicante de la astrología fuera capaz de analizar la carta, pero a la vez definir intuitivamente hacia dónde lo lleva esa carta. Porque la carta, decimos, es un abanico de posibilidades. Es como cuando el niño nace, vemos su carta y decimos, este niño puede tener esto y esto y esto y esto. Pero si la analizáramos 40 años después, veríamos qué de todas esas posibilidades esa persona logró desarrollar, con cuáles se entendió mejor, con cuáles logró un crecimiento, una conexión, y cuáles sigue teniendo atoradas 40 años después. Y eso no lo podemos ver directamente en la carta de forma racional, porque las posibilidades siguen siendo las mismas que tenía cuando nació, aunque algunas las ha desarrollado y otras no. Saber cuáles ha desarrollado y cuáles no, ya depende más de la intuición. Que claro, la razón nos puede guiar, que porque la oposición se quedó con un planeta y olvidó un poquito el otro, que porque si estaba en su casa 7, esa energía se quedó un poquito desconectada, la proyectó, en fin, eso nos puede guiar. Pero muchas veces sucede que la persona dice, sí, yo me di cuenta de eso a los 20 años sin saber astrología, que estaba teniendo problemas con esto, me puse a integrarlo y ya lo superé, pues. Entonces, las dos posibilidades son reales. Entonces, vamos a pasar a algo un poquito más especializado. ¿Por qué especializado? Porque ahora vamos a hablar aquí de la obra del doctor Sereno Laferrière, en su texto Los Grandes Mensajes y en un capítulo que él llama Astrología Funcional. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora a una persona que sí estudia la astrología, que presenta una visión de la astrología, que presenta una posibilidad del estudio astrológico que lo coloca como un eje
fundamental de su obra, cuando él dice que para alcanzar o para seguir pues su propuesta cultural o su propuesta iniciática o su propuesta filosófica, como cada quien lo quiere, inclusive su propuesta científica, él menciona la necesidad de estudiar la astrología. Y en su primer mensaje, en esta obra, Los Grandes Mensajes, que trae los primeros 5 mensajes, él habla, no es el capítulo, es un tema de un capítulo, habla de astrología funcional. Entonces veamos qué es la astrología funcional y cómo va esta situación, cómo es que podemos entender la parte racional e intuicional. Dice que se divide en 2 partes bien distintas. Esto lo dice aquí en sus Grandes Mensajes. Dice, la primera basada únicamente sobre las matemáticas, por lo tanto completamente racional, puesto que las matemáticas son racionales, ¿sí? Puesto que se trata de establecer correctamente un esquema del cielo en un momento dado. Entonces nosotros podemos para poder establecer un esquema del cielo, es decir, para levantar una carta natal, que es nuestra herramienta de trabajo como estudiantes de astrología, o sea, nosotros no vamos a hacer algo si no es basados en un mapa de un momento, un lugar. O sea, necesitamos un momento en el tiempo y un lugar en el espacio. Entonces, levantamos un mapa para ese momento y los cálculos de ese mapa son estrictamente racionales. No podemos hacerlo en forma intuitiva porque estaríamos sujetos a posibles fallas. Por ejemplo, en este momento sabemos que el Sol se encuentra pasando por el signo de Aries. Muy bien. Muy al final de Aries, sí le quedan pocos días y hasta por entrar a Tauro, pero sigue estando en Aries. Pero para eso es porque tenemos un conocimiento racional de cómo funciona el sistema solar. Sin embargo, si yo me atreviera ahorita por intuición a decir está en tantos grados, tantos minutos, pues tendría muchas posibilidades de fallar. Aunque a lo mejor si hago algunas cuentas, digo, bueno, pues más o menos a tantos grados, ¿no? Igual estoy meramente suponiendo y a lo mejor mi intuición me puede llevar un poquito más fino, ¿no? Pero no tengo tanta intuición. Entonces me quedo con que me voy a mis tablas de mis efemérides, que les llamamos, mis tablas de posiciones planetarias, o me meto a internet, o busco una página, o utilizo un programa y obtengo la posición exacta del Sol en este momento. Punto. Es racional. Está hecho con matemáticas, está hecho con ciencia, está hecho con tecnología de la NASA, en fin. Entonces, esa es la parte racional de la astrología, la parte del cálculo, la parte fría, dijéramos. Y nos sigue diciendo el maestro Laferrier en su capítulo de este primer mensaje, que se llama Del buey a pisa al aguador, dice, la segunda parte recurre sobre todo a una tradición. Y volvemos al tema de que la astrología es tradición y por lo tanto tiene que fundamentarse esa parte en la intuición, ¿sí? A una tradición. Se trata de interpretar los aspectos formados por los elementos en juego. Aspectos son los ángulos que existen, las dinámicas que existen, las interacciones que existen entre los elementos que son los planetas, los puntos sensibles, los signos y demás. Significaciones que hay que sacar según las configuraciones planetarias, es decir, cómo están ubicados los planetas en un momento dado en el cielo y para un lugar específico. Entonces, de acuerdo a un lugar y a un momento, levantamos una carta. Esa carta la hacemos de forma matemática, pero para la interpretación requerimos algo más. Y no estoy en contra de que la razón se utilice para la interpretación. Me parece limitada, pero se puede utilizar y a veces es necesaria. ¿Qué sucede? En mi experiencia personal, como decía Fernando, la verdad sí son 47 años estudiando la astrología, inquietudes sobre ella desde antes, pero estudiándola seriamente 47 años, ¿sí? Entonces, en mi experiencia personal, la razón queda limitada a la hora de querer interpretar, a la hora de querer leer la carta, pero es indispensable y es necesaria. ¿Por qué? Porque para nosotros poder interpretar adecuadamente o guiar a una persona a través de su carta natal para que le sea útil, para que la persona encuentre respuestas a sus inquietudes, a sus necesidades, a su crisis, porque muchas veces cuando llega la persona es porque está en crisis. ¿Qué requerimos? Requerimos fundamentalmente que conectar con ella, requerimos conectar con esa persona, es decir, saber qué es lo que la persona necesita, y eso en forma racional no se puede obtener, eso es imposible.
porque la razón me dice que tenemos una oposición entre un planeta y otro, que esos están en ciertas casas, que esos tienen aparte unas cuadraturas, por ahí eso nos lo dice la razón. ¿Y qué quiere decir esa oposición? Podemos racionalizar y decir que esa oposición implica el riesgo de que la persona se enganche con una de esas energías de esos planetas, de esos impulsos, como yo los llamo, y al engancharse con uno, reniegue del otro, lo rechace, lo proyecte. ¿Por qué? Porque no le es afín, porque está en la oposición y es un pleito, un conflicto entre dos energías. Entonces yo me quedo con una, con la cual soy más afín, con la cual tengo el lado izquierdo de la carta que es más personal, en fin, X cosas, todo eso es racional. Pero saber si la otra energía sigue proyectada, como decía hace un momento, siguiendo el mismo ejemplo, si a los 40 años esa energía sigue proyectada, la del planeta en oposición que está al lado derecho de la carta, si eso no lo puedo saber racionalmente, para eso requiero que la persona me lo explique, me lo diga, me lo aclare, o yo intuir qué tanto lo ha integrado en función de cómo la veo, en función de cómo la siento, en función de las respuestas que me da, yo qué sé. O sea, de repente podemos captar algo. Y muchas veces sucede cuando estamos en esa interpretación, de repente sale en código, digo a la persona esto, y luego me dice, ¿y dónde se ve? La verdad es que no se ve, o sea, no hay, puedo trazarlo aquí a través de 3 o 4 aspectos, de 3 o 4 planetas, pero ¿dónde se ve así en forma clara, específica, obvia? No te lo puedo decir porque no es racional, es simplemente intuitivo. Bueno, dos visiones. De nueva cuenta pudiéramos decir, ok, se acabó, ya eso es lo que tengo que decir, pero hay más cosas y esto es eso es lo que me quiero enfocar la mayor parte del tiempo que me queda, precisamente en lo que sigue. Y lo que sigue es algo muy interesante, ¿sí? Bueno, como decía hace un momento, así el estudio de la astrología requiere tanto la razón para elaborar la herramienta de trabajo, que es la carta natal, ¿sí? Como la intuición para poder sacar conclusiones en lo que se muestra en el mapa elaborado, ¿ok? Eso ya lo hemos estado comentando, lo hemos estado platicando, vemos que la astrología requiere los dos momentos, requiere tanto la parte racional como la parte intuicional. Ay, pero ¿por qué decía yo que de repente es necesaria la parte racional? Porque hay ocasiones en que yo no logro esa conexión con la persona. Admito que me ha pasado pocas veces desde que percibí que lo podía hacer, claro. Antes seguramente no me pasaba, pues, o sea, me pasaba cada vez que lo hacía y no me daba cuenta, pero a partir de que me di cuenta de la necesidad de conectar con el individuo para poder interpretar de manera adecuada e intuicional su carta, me ha pasado pocas veces que de repente no logro la conexión. De repente siento que no puedo avanzar, que no puedo captar a la persona, que no puedo entenderla, que no puedo encontrar por dónde entrar. ¿Por qué? Porque yo para interpretar no utilizo la razón. Si utilizara la razón empezaría en forma esquemática, racional, en cosas que yo mismo enseño. Cuando les digo, ok, empiecen a analizar su ascendente o su sol o su luna o los tres juntos y de ahí van desarrollando. Esa es la parte racional, es una tecnología, es una metodología. ¿No? Yo digo, ok, el ascendente nos dice esto, el sol nos dice aquello, la luna nos dice aquello y vamos racionalmente avanzando. A veces empezamos por las casas, casa 1, casa 2, casa 3. Hay quienes prefieren casa 1, 5 y 7, en fin, todo el tema de interpretación. Casa 1, 4, 7 y 10, en fin, hay muchos enfoques, mucha forma de entrar. Eso es racional. Esa es una metodología que es útil, porque cuando no podemos conectar con la persona tenemos que irnos a la metodología, porque no podemos conectar. Cuando podemos conectar, podemos entrar por cualquier planeta, porque de repente ese planeta nos llama la atención, intuitivamente percibimos que ese planeta es el que necesitamos para entrar, y podemos entrar a veces por el lado de Saturno. Acabo de tener hace unos días una plática con una persona y nos pasamos prácticamente toda la consulta platicando sobre Saturno porque lo tiene una posición muy relevante de su carta y sí, el Saturno nos lleva a conectar con otras cosas, pero fue una conexión muy fina porque empiezo por un planeta que puede resultar a lo mejor el último de los que interpretamos o uno de los últimos que interpretamos y yo empiezo siendo el primero porque estaba en la casa 1 efectivamente, pero no porque yo estuviera analizando la casa 1, sino porque de repente me brincó ese como la parte más sensible de la persona y a través de eso se desarrolló toda la plática. Claro, conectando con otros, las relaciones que tenía Saturno, qué pasaba con el Júpiter, qué pasaba con la Luna, en fin, estuvimos conectando para diferentes cosas, pero basándonos en Saturno. Entonces, es una interpretación más intuicional. Empiezo por un planeta porque ese es el primero que me llama la atención, que se aprehende, como decía hace un momento, o sea, que capto y que digo, por aquí es la entrada a la carta de la persona, y eso funciona, eso es más intuicional. Cuando no se logra esa conexión, cuando yo no logro esa conexión, cuando yo no puedo, de alguna manera, encontrar esa parte que me brinca de la carta en forma intuitiva,
Entonces paso a la razón y empiezo, ok, sol, luna, ascendente, casa 1, casa 2, y ahí voy avanzando. A veces puede pasarse toda la consulta y nunca logré la conexión, pero al final de cuentas traté de hacer el mejor trabajo a través de la metodología. Te digo que eso me ha sucedido en contadas ocasiones, pero, y sigo insistiendo, es necesario tener las dos herramientas, tanto la parte racional que se estudia, que se aprende, que se analiza, que se racionaliza, que se piensa, y la parte intuicional que se desarrolla, se capta, se medita para lograrla, se deja uno fluir, hace ejercicios irracionales, por supuesto, para lograr un poquito de esto. ¿Cómo es un ejercicio racional para captar la intuición? Para desarrollar la intuición. Por ejemplo, le decía yo cuando daba clases hace muchos años en algunos grupos, ahora ya no hago eso, pero me sigue pareciendo un ejercicio fabuloso. Hagan planas de Marte, por decir, están haciendo Marte, 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 en rojo, por cierto, en tinta roja, y hacen 1, 2, 3 planas de Marte haciéndolo una y otra vez, o después lo pintan grande en toda la hoja, o después juegan con Marte y lo hacen en plastilina, o después pueden dibujarlo en 3 dimensiones, o pueden hacerlo en su computadora, o sea, cosas que no parecen tener un sentido racional, pero que nos van captando, nos van haciendo entender la energía de Marte. Bueno, ya dejamos por ahí esos ejercicios también, y así con todos los planetas, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? O ver una película y encuentre los personajes, o sea, cosas que nos permitan fluir un poquito más, en fin. Pero vamos a ver, decíamos, otro punto de vista, ¿sí? Y vamos a cerrar esta parte para entrar a otra parte de la astrología, ¿sí? Como vemos, pues, es fácil sacar conclusiones apresuradas y solo se requiere tener a mano algunos conceptos. ¿Qué es lo que hemos utilizado hasta ahorita? Algunos conceptos, qué es razón, qué es intuición, cómo se define la astrología, en fin. Y mejor aún algunas creencias, y entonces podemos hacer todo un esquema y tenemos unas pocas creencias, porque eso ya nos permite armarlo todo. Sin embargo, existen otros puntos de vista que representan un contexto más amplio. Es decir, vamos a ver la astrología desde una perspectiva más amplia y no quedarnos con esta idea racional, intuicional, sí o no, esto o lo otro, sino, o una astrología divinatoria estrictamente. Vamos a meternos a una visión más amplia de la astrología, una visión que nos permite entender la astrología desde una perspectiva diferente, por decirlo menos, mucho más amplia, mucho más completa y tal vez, solo tal vez, más relacionada con los objetivos originales de la astrología. Esto es, la astrología, como muchas otras disciplinas, ciencias, fueron desarrolladas con un objetivo y después fueron siendo prostituidas, dijéramos, fueron siendo malinterpretadas, fueron siendo utilizadas para otros fines. De hecho, la astrología puede ser utilizada para selección de personal, puede ser utilizada para orientación psicológica, puede ser utilizada para conocer un poquito mejor nuestra propia naturaleza humana, pero son para predecir eventos, que sería la parte más, diría yo, más, a veces digo hasta la más fácil de la astrología, ¿no? Predecir eventos, porque es fácil inventarse 2, 3 cosas, lanzarlas al aire, y si le pegamos a una, ya con eso tiene nuestro ego para sentirse gigantesco y decir que somos adivinos y que somos astrólogos. Pero como decía hace un momento, no es tan fácil, pero bueno, no es tan fácil hacerlo de forma seria. Es muy fácil hacerlo en forma charlatanesca, es muy sencillo. Hay muchos charlatanes en ese sentido. Y como digo, si hacen ellos al principio del año 20, por decir algo, 50 predicciones, es muy sencillo, y le pegan a 5, pues al final del año van a presumir las 5 y no los otros 45 que no funcionaron, pero en fin. Se utiliza un poquito de sentido común, un poquito de conocimiento de la astrología y pues mucha capacidad para hablar, para inventar cosas. Pero vamos a hacer un contexto más profundo de la astrología. Pasamos pues a la que sigue y vamos a ver qué nos dice esto, ¿sí? En este contexto que vamos a explorar ahora, vamos a ubicar la astrología en el marco de la búsqueda humana de lo trascendental. No solo nuestra esencia, no solo nuestra parte egoica, nuestra parte trascendental, y no solo como una técnica predictiva. Esto pretende lo siguiente. Pretende que la astrología es una manera de llegar
a la verdad. Nosotros vivimos en un mundo de realidad. Es real, lo vemos, lo percibimos, lo captamos, lo sentimos, lo sufrimos, lo olemos, el calor, el hambre, el sueño, el deseo. Es realidad, todo eso es realidad. Lo efímero de nuestra vida, desde un principio perfectamente definido hasta un final que según astrólogos también está perfectamente definido. Yo no estoy muy de acuerdo, pero en fin, al final de cuentas definido el final, tal vez no el momento, pero sí el final. Entonces, en ese lapso nosotros vivimos sumidos en una realidad que exige que trabajemos, que tengamos dinero, que tengamos recursos, que tengamos dolor, que tengamos enfermedad, así sea una gripa, pero bueno, algo hemos de tener, que tengamos insomnio o que tengamos sueño, que tengamos cansancio, que tengamos flojera, en fin, podemos hablar de millones de cosas de la realidad. Pero detrás de toda esa realidad hay una esencia, hay una verdad. Y todas estas realidades están hechas de pequeñas verdades. Entonces, más que una técnica predictiva, la astrología, siento yo, o así es el contexto que tenemos a veces de la astrología como una ciencia sagrada, nos permite ir más allá de esta realidad, llegar al fondo. ¿Puede ser el fondo de nosotros mismos? Sí, definitivamente, pero en el fondo de nosotros mismos también está la verdad, y en el fondo de la naturaleza y de la creación también está la verdad, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Entonces, para esto se supone, o esta es otra visión, esta visión es la que propone el maestro José Manuel Estrada cuando él dice que la astrología tiene una herramienta hermana, la cual trabaja para develar secretos aún más profundos de la creación. Es muy interesante esta parte y vamos a enfocar ahora la astrología desde el ángulo de ciencias sagradas y vamos a ver qué tiene que ver la razón y qué tiene que ver la intuición con el estudio de la astrología desde esta otra perspectiva. Ya analizamos un poquito la parte de lo que son la interpretación de las cartas, que como vemos son necesarias las dos herramientas, una para tener la herramienta, la carta, y la otra para tener la interpretación adecuada. Ahora vamos a cambiar, a girar nuestra perspectiva hacia el ángulo de la ciencia, de la astrología como ciencia sagrada. Y la herramienta hermana que tiene la astrología es el tarot. Obviamente no nos vamos a meter en tarot, no es nuestro tema, pero sí nos vamos a meter en la astrología. ¿Por qué? Porque ambas herramientas tienen la misma estructura, aunque son totalmente diferentes en apariencia. Les dominaba el maestro Estrada las dos llaves. Bueno, es un tema que ya podrán checar más adelante por ahí en otra plática que tengo. Pero vamos a enfocarnos en la parte astrológica. No vamos a hablar mucho de la estructura del tarot, pero sí la estructura de la astrología y ver por qué es racional. Entonces, a través del estudio del estudio de la estructura de la astrología nos vamos a dar cuenta por qué es racional en un primer momento. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia humana, de la historia de la conciencia humana, el proceso de la búsqueda de la verdad oculta en la realidad, ha sido objeto de múltiples alegorías. Esto es, muchas culturas antiguas decían que esa realidad era aparente y que detrás de ella había algo. Entonces los egipcios decían que era Isis, que la realidad era Isis, pero Isis estaba velada en un velo y que teníamos que rasgar el velo para poder llegar a la verdad detrás de esa apariencia. Los dioses hindúes hablaban, las tradiciones hindúes hablaban de Maya. Maya, la diosa de la ilusión también, dice que la ilusión, esta realidad que es ilusoria, encierra una verdad profunda. Y la Biblia, al hablar de esto, pone la alegoría del sello del templo de Salomón. El templo de Salomón es la alegoría para decir que hay un templo en donde está la verdad. Ese templo de Salomón que aparece descrito en la Biblia y que vamos a ver ahorita, tiene dos columnas, como digo, no nos vamos a dar mucho detalle, pero habla de colegios del norte, de colegios del sur, de una parte científica, una parte filosófica, una parte solar, una parte lunar, una parte positiva, otra parte receptiva. El término negativo no me agrada tanto, pero es otra polaridad, una activa y otra receptiva, dijéramos. Entonces aquí uno menciona en términos que se utilizaban antes, positivo y negativo, pero en fin. Entonces nos dice que ese es que lo que nosotros podemos percibir al final de cuentas es el pórtico del templo, lo que podemos es la realidad, pues todos son alegorías al final de cuentas, y que para poder entrar al templo, es decir, para poder entrar al templo de la verdad, donde está el Sancta Sanctorum que mencionaban ellos, el templo de Salomón, la parte más sagrada, la parte más íntima y más divina de lo que es el templo, pues había que prepararse y entrar por alguna de las dos puertas. En este simbolismo del templo del rey Salomón tiene dos entradas, dos columnas, dos puertas,
que pretende entrar por cualquiera de ellas tiene que poseer una llave. Hay que abrir. Y eso lo maneja la Cábala, por ejemplo, cuando habla de dos columnas, o sea, el rigor y la misericordia. En fin, la polaridad es básica cuando queremos entender todo el proceso de la comprensión de la realidad y trascenderla. Tenemos que entender la polaridad, tenemos que manejarlo a través de la polaridad, tenemos que aceptar la polaridad, y esta no es la excepción. Entonces, y estas dos llaves corresponden, una para abrir la puerta derecha del templo, que es la columna de la astrología, ¿sí? La ciencia del sol, por lo positivo, activo, y por consecuencia racional, puesto que la parte activa, positiva y masculina es racional. ¿Sí? Para su uso, pues, se requiere el uso del conocimiento de los ciclos celestes. Tenemos que conocer los ciclos celestes y eso los tenemos que estudiar en forma racional. La observación, el análisis, el cálculo, la matemática, para entender que esos ciclos celestes son precisos, son exactos, son predecibles, son de alguna manera redundantes con lo que sucede aquí abajo. O sea, las estaciones lo demuestran. Cada año, ahorita estamos en la primavera porque el sol está en cierto ángulo, pasaremos al verano en su momento. Cada mes la luna tiene sus ciclos, pudimos predecir perfectamente el eclipse, dónde iba a ser visible, en fin, todo matemático, racional, ¿sí? Entonces, los ciclos es necesario aprenderlos en la astrología, y esa puerta derecha se dice que se abre con la llave de oro, y la llave de oro es la astrología. La izquierda es la llave de plata, pero esas mismas llaves abren la puerta del oráculo interno. Esto ya es una enseñanza, como digo, un poquito más profunda. Ya no es una enseñanza meramente de astrología, sino de astrología predictiva, sino de astrología sagrada, o de astrología como ciencia sagrada. Entonces, así se le reconoce, pues, a la astrología como la llave de oro, capaz de abrir las verdades de la naturaleza, pero a la hora que queremos ir hacia nuestra naturaleza interior, entonces también las puede abrir. Ese oráculo interno lo puede abrir, pero tiene una pequeña clave esto: cómo funciona para un lado y cómo funciona para el otro. ¿Sí? Para que en la puerta exterior, es decir, la primera observación que nosotros tenemos, ¿cuál es la primera observación que nosotros tenemos? Es hacia afuera, porque los ojos nos revelan lo de afuera. Entonces es lo primero que nosotros captamos. Los sentidos nos revelan lo de afuera, es lo primero que captamos. Y en eso, ¿qué vemos? Realidad. Esa realidad: vida, muerte, frío, calor, sueño, conciencia, en fin. La polaridad que ustedes gusten, es lo que vemos, percibimos. Ahorita calor, hace unos meses frío, en fin, captamos todo eso. Entonces, para poder aplicar la astrología al conocimiento de eso que vemos, tenemos que girarla hacia la derecha. Bien, es una forma de decirlo. Mientras que si nosotros queremos que esa astrología nos sirva para encontrar nuestra propia naturaleza interior, es decir, nuestro oráculo interno, para ir hacia adentro, tenemos que girar la astrología en el sentido contrario. Este giro tiene, como toda la parte simbólica, sus posibles acepciones. Y lo que quiero compartir con ustedes es cuál es la acepción que yo le doy a estos giros. No digo que sea la única, no digo que sea la buena, a mí me funciona de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque en la astrología es muy fácil ver el giro, ¿sí? Decimos, ok, los planetas giran en un sentido, los signos giran en un sentido, y podemos girarlo en sentido contrario. Y entonces eso es muy tentador desde el ángulo racional. Ok, tomo la idea del giro como algo racional, y entonces digo, si giro los planetas para acá, entonces los tengo que girar para allá para hacer lo contrario. Y eso es atractivo, eso es interesante, pero eso es limitado porque es estrictamente racional. Entonces, vamos a avanzar un poquito en esta visión y vamos a ver qué podemos llegar. En primer lugar, ¿sí? Nos dice, pues, el maestro Estrada que estas son las llaves que abren el templo del rey Salomón, que es el reino de la iniciación. ¿Y qué es la iniciación? La iniciación es un proceso por medio del cual nosotros nos vamos descubriendo a nosotros mismos y vamos descubriendo la verdad detrás de la realidad. Es algo a lo que digo yo que la iniciación es un derecho humano. ¿Tenemos derecho a conocer la verdad? Sí, pero hay que trabajarle un poquito, porque no es un derecho como ningún derecho que se pueda tener simplemente por nacimiento, ¿no?
esa idea es absurda. Tener el derecho a la libertad por nacimiento, bueno, hay que trabajarla y hay que defenderla, en fin. Igual, el derecho a la iniciación, pues algo hay que trabajar y hay que defender. O sea, no cualquiera, como cualquier persona, no todos hacemos uso de todos nuestros derechos. Hay unos derechos que no nos interesan. Hay quien no le interesa el derecho a la iniciación, está bien, no pasa nada. Hay quienes sí nos interesa y queremos hacer uso de ese derecho y tenemos que trabajar para conseguirlo, en fin. Y para eso que estudiamos astrología. Entonces, la llave de oro, o sea, la astrología, abre las puertas de la astronomía, o ley escrita en los cielos por los astros. Entonces, nos revela una verdad detrás de la realidad. La realidad que podemos observar son las estaciones. La verdad detrás de esa realidad es que esas estaciones son dadas por fenómenos celestes. Por poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero es el inicio. Es el principio, de ahí vamos descorriendo cada vez más ese velo de Isis, vamos pasando sobre esa ilusión de Maya y vamos entrando un poco más al templo de Salomón. Entonces, por ahí vamos empezando, ¿sí? Nos sigue diciendo el maestro Estrada, tomaré algunas citas de él, pocas, así como tomé algunas del doctor de la Ferrier. Dice que la construcción de esta llave, es decir, la construcción de la parte astrológica es rigurosamente matemática y así no puede existir error, así como decía yo. No existió error, por ejemplo, al definir que el eclipse iba a ser visible en su mejor, en primera fila, dijéramos, en la mejor vista que pudiéramos haber tenido en Mazatlán, Sinaloa. Entonces, obviamente eso es algo que se calculó matemáticamente y no podía tener error. Y todo eso es racional. De igual manera, nosotros al levantar una carta, del ejemplo, sigo poniendo el ejemplo que pone hace un momento, tengo esa carta y veo que esta persona tiene Saturno en la casa 1 y eso no tiene error y tampoco tiene error cuando yo empiezo a interpretar Saturno en la casa 1 y conecto con los temores, el exceso de responsabilidad y todas estas situaciones que vive esta persona porque tiene Saturno en la casa 1 y eso es matemático, o sea, no necesito tener mucha intuición para darme cuenta de eso, la razón lo dice, la causa-efecto lo demuestra. Y luego la persona se interesa en la astrología porque dice, oye, de ahí me estás hablando de todo lo que es el eje de mi vida, o sea, la responsabilidad, los miedos, los temores, las angustias, las responsabilidades, en fin. Todo eso dice, sí, soy yo. Entonces, eso es matemático, eso no tiene posibilidad de error. Igual cuando observo no sé, por allá su Júpiter en una posición muy relevante, me dices que yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir fuera. Digo, si Júpiter también es un planeta que nos habla precisamente de eso, del extranjero, de los viajes, de la filosofía, de la cultura. Entonces, eso no tiene falla. Nos vemos cómo la astrología tiene una construcción bastante racional. Y además, para poder penetrar, así como ponía yo el ejemplo, de que la primavera, que es la apariencia, que es la realidad que estoy viviendo, tiene de fondo el ángulo en que se encuentra el Sol respecto a la Tierra en esta parte del año. Entonces, de igual manera, para nosotros como investigadores, el uso de la astrología nos sirve para comprender la relación de nuestra propia esencia, de nuestra propia alma con el universo. Esa es nuestra carta natal. ¿Sí? Porque a través del uso de esta llave se explican simpatías y antipatías naturales. Y así podemos entender por qué ciertos planetas pues tienen una antipatía natural con otros planetas. O sea, hay planetas que en la antigüedad llamaban benéficos, hay planetas que en la antigüedad llamaban maléficos, y hay una lucha entre ellos porque son antipatías naturales entre Júpiter y Saturno, por ejemplo, porque uno va hacia afuera y el otro va hacia adentro. Entonces es una antipatía. ¿Que hay simpatías? También. Júpiter se lleva muy bien con Venus porque fluye en un sentido bastante natural, igual que Marte con Saturno porque los ponen obstáculos, en fin. Entonces, eso lo podemos entender a través de los conocimientos de la astrología, ¿sí? Y nos permite saber eventualmente cómo es que nosotros... ok, me preguntan de los giros. Sí lo voy a explicar, permítame un momento. Ahí voy. ¿Sí? Entonces, decía yo que sí existen también simpatías. Y eso nos lleva a entender, cuando de repente vemos una carta y vemos que esta persona es de X signo, si sabes que a lo mejor las personas de este otro signo te resultan un poquito complicadas. Para los signos fijos, por ejemplo, a lo mejor las personas de signo mutable resultan un poquito complicadas porque el fijo es fijo, su naturaleza lo describe. Y el mutable
su naturaleza lo describe, y entonces al fijo que le cambien su fijeza, que le muevan su plan, no le agrada, y el mutable no tiene plan ni tiene fijeza, es mutable, es cambiante. Son dos naturalezas, una puede no ser muy simpática con la otra y más bien ser antipática. Bueno, eso es parte del estudio de la naturaleza y por dónde vamos, porque es necesario pues utilizarla para entender esas simpatías y antipatías, la astrología pues. Y así solo con la ayuda de la astrología, la mente puede descorrer los velos del misterio entre los seres humanos, como lo decía hace un momento, por qué esta persona me puede llevar, por qué con la otra no. Igual podemos saber por qué los pueblos no se entienden, o por qué los palestinos están peleados con los israelíes, o en fin, y qué pasa ahí con los árabes también metidos en el conflicto y demás. Y también podemos conocer o descorrer velos de misterio entre sistemas siderales, mundos y demás. O sea, podemos ir más allá todavía. Entonces, como dice el doctor Estrada, esta llave de oro abre la puerta del verdadero saber en el templo del rey Salomón, en esta analogía, en esta alegoría que es precisamente la naturaleza. Bien, continuamos. ¿Sí? Ya que la astrología, como decíamos, no es tan difícil, revela el porqué y el cómo del pasado, el presente y del porvenir del ser humano, en forma general, pero sí lo podemos ver. Y además, cuando nosotros hacemos estudios, ya sea religiosos o científicos, es la certeza matemática que tiene que ver con los efectos, que no tiene que ver con los efectos, sino con las causas. ¿De dónde proviene esto? De las causas. ¿Qué es lo que causó esto? Y así podemos entender la historia, podemos entender la religión, podemos entender la matemática, podemos entender la física, ¿sí? Y podemos aclarar inclusive cosas que la ciencia oficial no acaba de entender. Pongo, por ejemplo, qué sucede en los mundos subatómicos, las partículas subatómicas, en donde existe, por ejemplo, y por poner, decimos un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero a lo mejor más fácil de entender, nos dicen que las partículas subatómicas, primero ya lo dijimos, son partículas, pero sucede que también son ondas, o sea, tienen una realidad material, pero no tienen realidad material. Y eso es algo que la lógica, que la razón no nos puede explicar, pero la astrología sí nos lo puede explicar, por el simple y sencillo hecho de que existe la realidad tanto del planeta en cierta posición como el planeta pues representa un cuerpo, pero también representa una energía, ¿sí? Al igual que la partícula. Es una partícula, es un cuerpo, pero también es una energía, es una onda. Entonces, si entendemos un poquito la astrología, no nos resulta tan difícil entender lo que es la partícula subatómica. A final de cuentas, siempre va a ser algo de conocer la causa y ver cómo se manifiesta en el efecto. Y a veces una razón un poquito cerrada le va a costar un poquito de trabajo a esto. Meditémoslo por ahí. Y así vemos cómo el médico, el científico mental, hay científicos mentales, sí, por ejemplo, Einstein era un científico mental, no podía hacer experimentos con planetas, pero sí se los imaginaba, un científico mental, científico material, esos que sí hacen experimentos, los químicos, por ejemplo, porque se los hace aquí con partículas que pueden observar, que pueden ver. Ninguno sabrá descubrir las verdades ocultas si no está familiarizado con la astrología. Como vemos ahorita, un ejemplo, como digo, a lo mejor un poco torpe, un poco burdo, pero esa sensación de que si entendemos a través de la astrología que el planeta no es solo un planeta, sino que es un impulso, que es una energía, pues no nos cuesta tanto trabajo entender por qué la partícula también es onda. Entonces, pero es cuestión nada más, como digo, de ampliar un poquito nuestro esquema, ¿sí? No se me olvida los giros, ahí voy. Ok, nos termina diciendo Maestro Estrada que todo lo que es la vida, ya sean naciones, sean mundos, sean personas, se elevan y hunden con predicción rítmica, pero sus periodos de engrandecimiento y declinación solo los conocen los que usan la llave de oro. Es decir, con la astrología nosotros podemos saber en qué momento una cultura surge, cómo se va a desarrollar y en qué momento va a terminar. Ya sea cómo sucedió en el pasado, cómo está sucediendo en el presente o cómo sucederá en el futuro. Pero para eso hay que saber astrología, y en este caso astrología mundial. También hay que ser más específicos en eso. ¿Sí? Entonces no importa todo lo que gasten los gobiernos en observatorios, en aceleradores de partículas y demás. ¿Sí? Si no comprendemos la astrología, andaremos a tientas en lo que concierne a verdades que están más allá de lo material, las verdades espirituales.
Pero con el ejemplo que poníamos vemos cómo hay una realidad espiritual detrás de las partículas. Entonces, eso ya nos empieza a develar algo. Bien, importante esta parte. Entonces, vamos a ver ahora cómo se forma esta llave. ¿Por qué requerimos la razón? Y como decía, veremos la relación que tiene esto con el giro con el que funciona. ¿Sí? Vamos a analizar rápidamente la astrología, no nos queda mucho rato, pero suficiente para que veamos cuál es el análisis racional de la astrología, cómo funciona, cuál es su estructura, y esa estructura nos va a decir algunas cosas interesantes. Bien. Bien, esta astrología o esta ciencia sagrada, la astrología como llave de oro, se basa básicamente en 22 cosas, que son 12 signos y 10 planetas. Esos ya los conocemos, los 12 signos. Decimos, hoy estamos en Aries, viene Tauro, anteriormente estuvo Piscis, 12 signos, 10 planetas que son los 7 tradicionales, incluidos el Sol y la Luna, y los 3 nuevos que conocemos, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Nos pueden decir qué pasa con todos los demás? Bueno, hay de repente ciertos detallitos por ahí que podemos nosotros estudiar, pero básicamente nos hemos manejado con 10 impulsos, 10 planetas, y eso da un número de 22 para la astrología en este momento. Tal vez en otro momento, más adelante, por proceso evolutivo natural, tengamos que integrar más cosas. Es posible, no nos quedemos cerrados. No teníamos ahora Neptuno y Plutón hace unos pocos años, ahora los tenemos, ahorita son 10 y están, por lo tanto, estructurados en 22 símbolos, 22 energías, 22 impulsos. Y los signos se dividen de acuerdo a 4 elementos y 3 cualidades, como decíamos. Y eso ya nos permite conocer que la astrología nos puede ahondar en esto, ¿sí? Porque los elementos tienen esas 3 naturalezas, o sea, se manifiestan en los 3 planos, ¿sí? Los elementos, por ejemplo, aquí tenemos el rojo, el elemento fuego, en naranjita la tierra, en fin, el agua en verde, el azul el aire, y vemos cómo hay 3 signos de cada elemento, pero cada uno es una manifestación diferente. Entonces esto ya nos permite ahondar un poquito, la estructura de la astrología nos va llevando un poquito hacia cosas más profundas. No es solo la parte física, también es la parte energética y es la parte espiritual. Entonces cada signo está metido en una parte un poquito diferente, de acuerdo a la cualidad que tiene y de acuerdo a los 3 elementos. Entonces vemos cómo todo está estructurado de una manera muy armónica, muy racional, muy lógica. Y vemos pues cómo la astrología tiene pues una parte estrictamente matemática, como decíamos. Aquí están los signos en una forma más clara, empezando con Aries y siguiendo hasta Piscis, está el símbolo de los signos, los planetas que los rigen. Tenemos como, por ejemplo, hay una estructura muy armónica, decíamos matemática, tenemos entre Cáncer y Leo, está el Sol y la Luna, siguiendo los siguientes 2 signos, el que pasa a la izquierda de Cáncer y arribita de Leo, que son Géminis y Virgo, están regidos por Mercurio, los siguientes están regidos por Venus, tanto Tauro como Libra, por Marte, Aries como Escorpio, y ya conocimos un planeta nuevo y le pusimos ahí que es Plutón, pero bueno, ahí sigue estando Marte, Júpiter, Sagitario y Piscis están como regente ahí a Júpiter, ahí aparece dibujado Júpiter, en el caso de Piscis aparece otro que es Neptuno, y por último Capricornio y Acuario, ambos regidos por Saturno. Entonces vemos cómo todo está en un orden perfectamente definido, perfectamente claro, armónico, estructurado, matemático, lógico, racional. Para profundizar en esto pueden estudiar, por ejemplo, a Ptolomeo, que dice por qué esos planetas rigen en esos signos y cómo es que los más lejanos, los más fríos, los del invierno están regidos por Saturno, que es el planeta más lejano. Pues todo tiene una razón, una lógica bastante clara, y así es como está estructurada la astrología. Y los 10 planetas, por otro lado, así como veíamos los signos, los 10 planetas representan impulsos que también se manifiestan en los 3 planos, así como decíamos que los signos los entendemos a través de las cualidades en 3 planos, los planetas también se manifiestan en 3 planos. Es decir, podemos nosotros estudiar qué relación tiene el Sol con la parte biológica, la parte física, pues tiene relación con el corazón o con la columna, en fin. Pero si lo vemos desde la perspectiva del alma, desde la perspectiva, dijéramos, un poquito más fina, entonces el Sol tiene que ver con lo que nosotros manifestamos, ¿verdad? Lo que nosotros somos en esta experiencia que estamos teniendo. Y si lo vemos desde el punto de vista más fino, todavía más elevado, más espiritual al Sol, pues es nuestra esencia, lo que somos en el fondo, no lo que estamos viendo ahorita, sino lo que somos en el fondo, lo que siempre hemos sido. Y así cada uno de los planetas puede manifestarse en los 3 planos.
Y estos conocimientos, el conocer estos impulsos planetarios nos permite conocer la naturaleza de la manifestación. Entonces, ¿cómo es que la manifestación se va dando en diferentes planos? Bien. Entonces, además, siguiendo ya para concluir con la estructura de la astrología, tenemos que cada signo consta de 3 partes, ¿sí? Como dice el doctor Estrada, tiene una anilla de 4 décadas, en donde son 36 decanatos y 4 estaciones del ciclo solar, el ciclo anual. Entonces tenemos los decanatos, que los decanatos son de origen egipcio y estaban relacionados básicamente con la idea de tiempos, o sea, en qué momento salía una estrella y luego al tiempo que salía la siguiente estrella cambiaba la hora, por decir algo, ¿no? Entonces, sus horas no eran exactamente de 60 minutos, pero eran variables dependiendo de la época del año y demás. Pero es el principio del cómputo del tiempo, ¿no? Ya con los egipcios y los caldeos. Entonces, ellos definen 3 periodos para cada 3 tiempos o 3 momentos para cada signo, que son los decanatos. Hay 36 decanatos. Aquí está el orden caldeo, empezando con Marte, después seguido por el Sol y Venus, y Mercurio, que es como se van dando los decanatos, de acuerdo a un orden específico que es el orden caldeo, que vamos a analizar ahorita un poquito más en detalle, que es este, en donde vimos que de Marte seguía el Sol y luego Venus y luego Mercurio en un orden circular, pero que es el mismo orden de los días de la semana si los tomamos en la estrella de 7 puntas, en donde vemos que el Sol es el domingo que está arriba, y el domingo va hacia el lunes, que está abajo en la luna, en la parte izquierda. El lunes va al martes, que está en la parte a la derecha del Sol visto de frente. Sube la línea hacia Marte, que es el martes, baja hacia el miércoles, que es Mercurio a la izquierda, extrema derecha está jueves, que es Júpiter. Sube nuevamente a un costado del Sol con Venus y baja a Saturno para regresar al Sol haciendo una estrella de 7 puntas. Entonces vemos cómo hay un orden racional, un orden lógico, un orden armónico, un orden bello en toda esta estructura de la astrología. Los decanatos también nos llevan a los días de la semana, los decanatos nos llevan a la ley de Trinidad o triunidad que está manifiesta en lo que es la propia interpretación pues de los decanatos en los signos, ¿sí? Esta ley de Trinidad. Los 36 decanatos también tienen relación con los impulsos planetarios, o sea, están regidos cada uno por planeta y cada uno consta de 3 decanatos, y esto hace una ley trina. Ley trina que, así como decíamos que la polaridad aplica en todo, pero la polaridad está, pues como su misma naturaleza lo dice, es polarizada, y para que se pueda resolver tiene que haber un tercer elemento. Entonces eso equilibra las cosas, y todo eso es uso de números, todo eso es matemática, todo eso es una estructura lógica y racional de la astrología. Y eso nos permite, pues, ir profundizando en el conocimiento de las manifestación, ¿sí? Los dientes de la llave giran los 3 mundos, como venimos diciendo, y los dientes de la llave son las 12 casas mundanas y el regente elemental de cada uno de los 4 cuadrantes, para formar 16, que es otro clave que está por ahí, numérica, ¿sí? Las 12 casas mundanas son estos 12 segmentos, sectores. Aquí están alineados con los signos, no siempre lo están, pero bueno, aquí están alineados con los signos. ¿Y por qué giran los 3 mundos? Porque nosotros podemos utilizar una carta y son las casas las que nos dan el juego. La energía, el planeta y el signo son los mismos. Así sea una carta mundial, personal, social, de un animal, los signos y los planetas representan lo mismo. Las casas son las que nos dan esa posibilidad de meternos a los 3 mundos. Yo puedo analizar la carta y tomar las casas como áreas anatómicas, biológicas, y hacer una interpretación médica de la carta a través de las casas. O puedo tomar la misma carta desde la perspectiva psicológica y las casas me van a decir cosas específicas. Y puedo tomar la misma carta con las casas y estudiar la parte más espiritual de la propia carta, pero las casas son las que van a decir cosas. Igual, si hago una carta mundial, las casas dicen cosas diferentes a lo que dicen una carta personal. Entonces, esa es la gran riqueza de la astrología, la posibilidad de que las casas se manifiesten en diferentes planos. Y el regente elemental de cada uno de los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes son, ahorita estamos en el primer cuadrante de Aries a Géminis, el segundo de Cáncer a Virgo, es decir, las estaciones. Pero las estaciones también tienen regentes, un tema que se ha dejado un poquito oculto en la astrología, casi nunca se maneja. Hay un regente elemental de cada estación, ¿sí?
El regente elemental de los cuadrantes corresponde a las estaciones, en donde utilizamos las cualidades fundamentales, lo inicial, donde basa toda la astrología, en lo cálido, seco, húmedo o frío. Entonces nos define este regente estacional a la primavera como cálida y húmeda, por lo tanto regida por el aire, al verano como cálido y seco, regido por el fuego, el otoño seco y frío regido por la tierra y el invierno frío y húmedo regido por el agua. Entonces esos son los regentes a los que se menciona aquí como de los 4 cuadrantes. Entonces vemos que el primer cuadrante va a ser de tipo aire, el segundo cuadrante de tipo fuego, tercer cuadrante tipo tierra y el último cuadrante tipo agua. Claro que los elementos aparecen en todos los cuadrantes. En el primero tenemos un aire, sí, en el segundo tenemos un fuego, en el tercero no tenemos tierra, por cierto. En el cuarto sí tenemos agua. Bien, pero esos son los regentes, decíamos, de los cuadrantes. Entonces, con esto concluimos que la llave, pues, en su acción es masculina y positiva. Por ese motivo se le considera matemática irracional. Es decir, el giro o la interpretación que yo hago del giro me dice que para poder develar el velo de la naturaleza, el velo exterior, es decir, ir hacia afuera, entender lo de afuera, nosotros, el giro es racional, ¿sí? Entonces, el giro es a un lado racional, al otro lado intuicional, ¿sí? Entonces, y así como lo estamos viendo, un símbolo de medida para cada una de las cosas empleadas en una construcción, por ejemplo, así cada objeto y fuerza del universo requiere un símbolo de medida por el cual podemos saber su verdadero valor, calidad e influencia de ellos en valores y términos astrológicos, y aún las ideas y los principios espirituales tienen ideas astrológicas. Esto es, si yo veo un árbol, tiene un valor astrológico. Si yo veo un perro, tiene un valor astrológico. Si yo veo una piedra, tiene un valor astrológico, una casa, y en forma genérica podemos decir el árbol, ok, el árbol es Venus, o el perro es Marte, pero no todos los perros, bueno, todos los perros son Marte, pero cada uno puede tener, a lo mejor un perro grande es Marte con Júpiter, o sea, tiene un valor específico, le podemos dar algo muy específico. Un perro, un galgo afgano, por ejemplo, a lo mejor es más Saturno, pues, junto con Marte, obviamente, y un San Bernardo será más Júpiter y Marte, pues. Pero Marte va a estar presente porque el Marte rige a todo el mundo animal, y Venus va a estar presente en los árboles porque rige a todo el mundo vegetal. Entonces, ahí ya hay un valor, pero ese valor lo podemos ir combinando para darle más fineza, y ahí podemos ir entrando, pues, a develar cuáles son los secretos, las verdades ocultas detrás de cada una de las manifestaciones a través de una medida. Hace muchos años encontré una persona que proponía una especie de ecuaciones astrológicas que me pareció muy interesante la forma de hacerlo, muy matemático, muy bello, en donde hacía una especie de multiplicaciones con símbolos astrológicos, divisiones con símbolos astrológicos. O sea, ya era una versión un poquito más racional de cómo manejar la astrología en función de todos esos valores. Igual otro día podemos dar una plática sobre eso, pero eso es otra cosa interesante, ¿no? Bien, gracias. Entonces, cualquier cosa asociada a un símbolo respectivo correspondiente astrológico, con cualquier objeto que nos ocupe, estamos empleando un símbolo propio de medida y así lo podemos valorizar, como lo estaba diciendo hace un momento. Nosotros podemos valorizar a los perros en función de las energías planetarias que los rigen, como decíamos. A lo mejor uno muy pequeñito y muy adornadito sería más bien Marte-Venus, así, un poco contradictorio, pero bueno, de esos perritos al final de cuentas sí, no dejan de ser contradictorios. Y de esta manera nosotros podemos ir valorizando cada cosa en función de las cuestiones astrológicas. Bien, gracias. Y así podemos saber su influencia que ejercen unas sobre otras y sobre las personas, o sea, ¿por qué una persona tiene cierto tipo de perro? ¿Por qué ese perro se va a ir a orinar a un árbol? En fin, sí podemos saber las influencias que existen entre una y otra, conociendo ya los valores astrológicos, dijéramos, definidos de cada una de las cosas, objetos, ideas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Bien. Siguiente, por favor, ok. Y así podemos ya valorizar juntos esas cosas que parecen no ser disímbolas, pues primero las asociamos con símbolos astrológicos y entonces las expresamos en términos de armonía y discordancia, su influencia. Nos vemos cómo esta parte es muy racional, es un uso muy lógico, muy racional de la astrología para ir develando los misterios de la naturaleza. Estamos yendo hacia afuera.
Estamos captando la naturaleza y la verdad que hay detrás de toda esta manifestación natural, y para eso usamos una astrología racional. Entonces, al final de cuentas, lo más poderoso que ejerce influjo en la vida humana son esos rayos planetarios que no podemos captar, no podemos medir, no nos damos cuenta. Y aunque no nos demos cuenta, no quiere decir que disminuya su influencia. Muy sencillo, nosotros vemos a esa persona que es totalmente científica, que es totalmente ajena a la astrología, que la niega, y vemos su carta y vemos cómo reacciona de manera completa a todo su esquema. Entonces, que esta persona no puede ser más clara, más transparente en su interpretación de su carta. O sea, ¿por qué? Porque la misma carta nos va a decir que es una persona escéptica, la misma carta nos va a decir que es una persona que fanática, que es una persona que se niega a abrir su mente a otras posibilidades, que se queda encerrada en una sola cosa y que fuera de su realidad no hay nada. Un esquema muy, muy limitado. Pero bien, y eso lo podemos ver con mucha facilidad. ¿Sí? Y bueno, si nos vamos un poquito a observar la naturaleza, vemos cómo las flores, específicamente el girasol que busca el sol, y cómo la gravitación que influye sobre los animales, sobre nosotros, y muchas otras demostraciones aclaran la influencia planetaria. No podemos negar la influencia de la gravedad, no podemos, ¿es influencia planetaria? Sí. Igual, si aceptamos una influencia planetaria, no veo por qué nos cuesta trabajo aceptar otras. En fin. Y la gravedad aplica en todos los planetas, ha quedado demostrada, lo demostramos todos los días al caminar. Y, sin embargo, es lo mínimo de la influencia planetaria, lo mínimo. Hay influencias más finas. Tampoco nos cuesta mucho trabajo entender la influencia del Sol, porque se manifiesta en todos los planos. Es muy claro en todos los planos. La vida funciona, las aguas funcionan, el aire funciona por efecto del Sol. Entonces, si podemos aceptar eso, es una pequeña apertura para ir aceptando que existen otras influencias. Y todo eso tiene un sentido lógico, muy racional, muy obvio. Terminamos con esto respecto, no la plática, pero sí respecto a este tema de la estructura de la astrología, que dice Descartes, solo las matemáticas repudian el sofisma. Y esto pues es un encomio para la llave de oro que está de acuerdo con los principios matemáticos como lo venimos viendo. Entonces es una estructura rápida y una demostración de por qué la astrología tiene que ser racional como ciencia sagrada. Como ciencia sagrada tenemos que utilizar la forma racional para ir develando esa apariencia, esa malla, ese velo de Isis, para ir metiéndonos en lo que es el templo de Salomón. Entonces, el giro pues de la astrología para ir hacia afuera debe ser racional. Bien, entonces continuamos ahora. Como hemos dicho, lo que acabo de decir, requiere un enfoque racional, su giro es hacia la razón. ¿Sí? Y esta para mí es la clave oculta del simbolismo del giro de las llaves. Así como para entenderlo de afuera requerimos que la astrología funcione en forma racional, si queremos ir hacia adentro, entonces no nos va a funcionar en forma racional. ¿Sí? Para abrir las puertas del oráculo interior, es decir, para que la astrología nos revele nuestros propios secretos o ir hacia adentro, no nos va a funcionar la razón. Tenemos que girar la llave en el sentido opuesto y esa es la parte intuicional. Y eso ahora sí ya contesto por ahí la pregunta que me han hecho respecto a los giros. Y no tiene mucho que ver con el hecho de que giren los planetas para un lado o para el otro. Los planetas siempre giran por el mismo lado. Los signos siempre giran por el mismo lado. No hay cambio en eso. La cuestión es cómo vamos a enfocar las cosas. Entonces vemos cómo es muy matemática, muy lógica y muy racional utilizar la astrología hacia afuera, pero hacia adentro no nos funciona, porque los seres humanos no somos racionales, funcionamos más desde la perspectiva del inconsciente y los impulsos que no podemos controlar. Entonces, para poder abrir las llaves de nuestra propia esencia, de nuestro propio oráculo interior, tenemos que utilizar la astrología en forma intuicional. ¿Sí? Así, esto nos ha estado explicando cómo es que la astrología debe ser racional para develar los secretos del macrocosmos, esto es de los planetas, de la manifestación de nuestro propio planeta y toda la vida exterior, ¿sí? Y es la entrada al templo de Salomón de la perspectiva científica, la parte derecha de la columna, la parte derecha del templo, la columna derecha, y el poder develar, ahí sí, percibir la verdad tras la realidad de la naturaleza. Conocer la verdad tras la ilusión de Maya, como venimos diciendo. Entonces eso es lo que nos va a abrir esa posibilidad, utilizándola racionalmente. Pero de igual forma,
esto no nos permite abrir las puertas de nosotros mismos, las puertas de nuestro oráculo interior, porque nosotros somos un microcosmos, ¿sí? Nuestro orden personal interior. Y para eso podemos nosotros utilizar la astrología con el otro giro, el giro intuicional. Y así la conciencia de nuestra vera naturaleza trascendental puede ser develada, y eso nos lleva a nuestra conexión con el orden superior. Y eso es un proceso de tipo iniciático en donde vamos descubriendo afuera y vamos descubriendo adentro, vamos equilibrando, vamos balanceando y vamos estudiando o manejando la astrología desde las dos perspectivas. Entonces vemos cómo desde una perspectiva estrictamente, dijéramos, psicológica, la astrología debe ser manejada en los dos sentidos. Desde un punto de vista como ciencia sagrada, también debe ser manejada en los dos sentidos, y cada cosa tiene su valor. No podemos quitarle el valor a la razón, ni podemos quitar el valor a la intuición, porque sería tanto como quitar el valor al día o a la noche, a lo masculino o a lo femenino, y no es que una cosa tenga más valor que la otra, las dos son necesarias. Y la parte femenina, la parte intuitiva, pues esa parte tenemos que respetarla, tenemos que valorarla y tenemos que aprenderla, ¿sí? Desde la perspectiva femenina a lo mejor resulta más fácil la parte intuitiva, a nosotros se nos puede dificultar un poco más, pero eso no quiere decir que no podamos, o sea, simplemente tenemos que aprender, tenemos que fluir, tenemos que quitarnos un poquito esas cuestiones lógicas para encontrar la otra parte, la intuición. Entonces aquí es donde tenemos que hacer, girar la llave en el sentido contrario, y si su giro fue racional para buscar respuestas afuera, ahora debe ser intuitivo para poder encontrar respuestas dentro de nosotros mismos, ¿sí? Estamos concluyendo con esto, ¿sí? Y aquí, en esa parte intuitiva, los símbolos cobran vida. Los mitos se hacen realidad en nuestras vidas. Esto es fabuloso, porque al final de cuentas, si nosotros estudiamos la astrología estrictamente racional, nos vamos a perder una de sus partes más ricas, que es la parte mítica, la parte de la intuición, en donde está este evento, el evento mítico, que como dice por ahí un autor que me encanta la frase, dice, el mito es un evento que nunca existió, pero que todos los días se está repitiendo. Porque ese evento tal como lo narra el mito jamás existió, o sea, Zeus jamás luchó 10 años contra Saturno, o Urano, o Saturno nunca castró a Urano, y sin embargo todo el tiempo la vida se está recreando ese mismo mito, y Júpiter está luchando contra Saturno en los jóvenes, luchando contra las estructuras de los mayores, y Saturno está castrando a Urano en la creatividad que queda limitada por las estructuras, en fin, el mito nunca sucedió, pero todo el día se está recreando en todas partes, ¿sí? Entonces, y eso es la riqueza de la astrología, esas aparentes incongruencias, ¿no? Como las partes míticas. Entonces, la astrología es tanto racional como su parte intuitiva es igual de importante, y como decimos, ahí es cuando vemos nuestra vida desarrollarse desde la parte del mito, no la parte racional. Y para lograr esto, para poder captar esto, para poderlo vivir, para poderlo entender, la razón no funciona. Y la razón mantiene un diálogo constante porque es su función. Decíamos que era pensar en las primeras definiciones que veíamos. Nosotros pensamos todo el tiempo, razonamos todo el tiempo, sacamos conclusiones lógicas, sumamos 2 más 2 y nos da 4. Desde el punto de vista intuitivo sabemos que 2 más 2 puede dar muchas más cosas. Para empezar puede dar 6. En fin, habrá que explicarlo, pues, pero, y es matemático también, pero es más intuitivo, ¿sí? No es racional, sí, eso sí. Entonces, para poder llegar a esa parte, a captar esa parte de la intuición, se requiere como función indispensable alcanzar el silencio interior. Esto es, lograr el proceso meditativo profundo, ¿sí? Porque el pensamiento racional es un obstáculo para la intuición. Que inmediatamente me llega a mí la intuición y luego le quiero meter razón. No tiene lógica esto, ¿por qué? No funciona así, es como los sueños. De repente me dicen, ay, ¿tú sabes interpretar sueños? Le digo, no, y siento además que el sueño debe ser interpretado por cada quien. Y no, puedo yo servir a lo mejor de guía, o alguien que sepa interpretar sueños servir a lo mejor de guía, pero no se pueden tener así esquemas claros, manuales, que diga, es que soñaste esto, es esto.
bueno, soñaste esto, pero ¿qué sentido tiene para ti? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu proceso? ¿En qué estás metido? ¿Qué interpretación le puedes dar? Y eso puede ser muy vasto y es mucho más intuitivo. Entonces, para eso es mejor el silencio para poder desarrollar la otra capacidad, la parte intuitiva. Bien. Entonces, como decíamos, la astrología en su uso racional nos explica los ciclos, las relaciones, el funcionamiento de la vida exterior. Y para esto se requiere un estudio convencional. O sea, hay que leer, hay que analizar, hay que reflexionar, hay que usar la facultad de pensar. Pero eso tiene un límite, ¿sí? Y topan en lo que conocemos como la parte mental, nuestro propio plano mental. Ahí nos atoramos. Pero la parte mental es muy rica y tiene otras posibilidades. Y es lo que vamos a concluir con esto, ¿sí? Sí, porque cualquier cosa que esté arriba de lo mental está cerrado para la parte inferior de la mente. ¿A qué me refiero? La mente puede explicar las emociones, pero las emociones no pueden explicar la mente, porque en primer lugar las emociones no explican nada, simplemente fluyen. La mente es capaz de explicar, por lo tanto puede explicar las emociones. Las emociones pueden afectar al cuerpo, pero el cuerpo no puede afectar las emociones. O sea, es al revés, hay una jerarquía. Entonces la mente topa en su límite, que es la parte racional, al menos la mente inferior. Pero hay una mente superior, que es intuicional, y esa es la que nos permite, como decíamos al principio, aprehender esa palabra que se parece a la otra, pero que no es lo mismo en ninguna forma. Aprender el símbolo, es decir, yo sé trazar Marte. Aprehender el símbolo es captar dentro de uno mismo, es lo que ese símbolo representa, con todo su potencial, con todo su mito, con todo su bagaje energético, con todas sus facetas. Ahorita checamos esta preguntita y voy. Algo respecto a la correspondencia. Bien, entonces, aquí podemos nosotros aprehender directamente a través del símbolo las cosas. Bien, entonces, vamos concluyendo ya. Ok, bien. Entonces, el giro opuesto, esto es la parte intuicional, nos permite como ser humanos ingresar a los secretos más íntimos de nuestra propia verdad, nuestra verdadera esencia trascendental. ¿Sí? Y esto nos lleva más allá del humano, a la parte más trascendente, a la experiencia de ser. Nosotros nos definimos como seres y humanos. La parte humana la comprendemos muy bien. Esa decíamos hace rato, huele, esa se cansa, esa se enferma, esa disfruta, esa goza. La parte ser la decimos en la definición, seres humanos. No la comprendemos en lo general porque estamos demasiado metidos en lo humano. Tenemos que trascender eso y para eso nos va a servir la astrología. Preguntas sobre la relación con los céfiros de la Cábala. Definitivamente los 10 planetas se refieren a los 10 céfiros en un orden muy preciso, muy específico, mientras que los signos también están involucrados ahí. Al final de cuentas, toda la Cábala está íntimamente relacionada con la astrología. De hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, así en forma muy rápida, no voy a darlos todos porque no los tengo ahorita a la mano, ni quiero fallar en esto, pero por ejemplo, tenemos 10 céfiras, sí, pero el 10º es la Tierra, es Malkut. Entonces ese no tiene mucha relación con ninguno de los planetas, o solo que sea la Tierra, específicamente. O sea que esa no está contemplada entre los 10 planetas, por lo tanto nos quedan 9 céfiros. El superior Keter está relacionado con Neptuno, y nos quedan 9 nada más para tener, y tenemos 10 planetas, entonces nos queda por ahí el céfiro, que no es céfiro, el Da'at, que está por ahí encerrado en un punto específico entre la tríada superior y la primera tríada inferior, y ese es Plutón. Entonces, bueno, es por decir algo muy rápido respecto a esto, pero sí hay correspondencia, lo pueden analizar en detalle en algunos textos, y vamos a concluir ya pues con esta presentación. En conclusión, vemos pues que la astrología para todos debe comenzar con un estudio racional de los principios básicos del funcionamiento de la vida. Todos empezamos la astrología por el estudio racional, todos. Es lo más sencillo, es lo más afín a nosotros.
Habrá excepciones, sí, que confirman la regla por lo general, ¿no? Entonces, muy pocos lo van a enfocar desde el otro punto. Y sigue por este camino hasta que nos permite tomar conciencia de que el enfoque más auténtico de nuestra búsqueda es hacia adentro, es decir, nosotros podemos seguir buscando hacia afuera toda la vida, vamos a encontrar algunas respuestas, pero las respuestas no están afuera, están adentro. Entonces, tenemos que girarnos hacia adentro. Y al girar hacia adentro, tenemos que girar la astrología de una manera diferente. Y entonces se convierte la astrología en una herramienta para girar nuestras vidas en ese sentido, desarrollando así la parte intuitiva. Entonces, bueno, eso queda como conclusión, enfocando la astrología desde el ángulo de las ciencias sagradas. Y bueno, ya vimos al principio enfocando la astrología desde el ángulo simplemente de la parte psicológica. Muchas gracias, yo con eso concluyo. Y bueno, creo que ya se contestaron las dos preguntitas que vi por aquí en el chat. Y les agradezco mucho su atención, su paciencia, su participación. Y a sus órdenes, si hay más preguntas, adelante. Si alguien quiere abrir su micrófono, hacer una pregunta, con todo gusto. Mientras se animan, yo quiero compartir que en una ocasión una señora me habló para pedirme la carta de su hijo, que decía que había tenido excelentes calificaciones en todos sus estudios desde la primaria hasta la universidad, y que era de signo Leo, pero que ahora no podía fluir profesionalmente. Y algo me dijo a mí, Sol en casa 12. Le pregunté a qué hora nació, me dijo a las 7 de la mañana. Entonces digo, bueno, pues ya entendí, ya con eso le pude orientar. Bueno, ya hay alguien que está preguntando. Sí, adelante, Graciela. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Quiero hacer el giro para el lado interior de la llave porque la he estado manejando mucho para lo exterior, pero sí me doy cuenta, tengo ahora Plutón en la casa 4 de la familia y sí he tenido muchos problemas en esta situación y quiero ver más o menos cómo le puedo hacer para girar la llave y verlo desde otro punto de vista, que no sea como problema, sino buscar la solución dentro de mí, porque toda la vida ha sido así como que tengo a Saturno con la luna en una cuadratura muy difícil. Hablé con Leo Savid y sí, hasta me mandó con una santera y cuánto, pero la verdad no he podido solucionar esta situación. Quiero ver si me pueden orientar, por favor. Gracias. Muy bien, entiendo su pregunta. Mire, la forma más fácil que yo propongo es la que le decía, estudie la mitología. Estudie la mitología porque a través de la mitología usted va a poder captar las cosas de una manera más holística, más completa y no nada más desde la perspectiva lógica, racional. Entonces, puede tener una visión más completa, más integral a través del estudio de los mitos. Busque mitos, por ejemplo, Plutón tiene sus mitos muy definidos, hay que estudiarlos. El rato de Proserpina, por ejemplo, es excelente para estudiar a Plutón, pero puede buscar el mito de Ereshkigal también, que es fabuloso, que es otra mitología, no es griega. Puede buscar los mitos de Saturno y después, a través del estudio de la mitología, ir encontrando cómo es que esos personajes juegan unos con otros en diferentes mitos. Al encontrar esto, se va a dar cuenta de que la carta le empieza a hablar de una manera diferente, ya no es racional. Ok, mire, estoy estudiando también tarot con el maestro Daniel Furman, pero sí he visto lo de la mitología, pues sé que Plutón es del Hades y que Saturno pues se comió a los hijos y que todo, sí he visto lo de la mitología, pero aquí quisiera una herramienta para poder ver cómo superar esa cuadratura que hay ahí en Saturno con la luna en esta cosa específica, porque como la veo aquí, pues Plutón va a durar un montón de años y no quisiera que mi vida estuviera así, o sea, no sé cuántas vidas lleve yo con esta situación, pero ya quisiera superar esta parte. Muy bien, entonces tiene una herramienta fabulosa, tiene la otra herramienta, tiene el tarot.
Ahí ya tiene un gran simbolismo profundo que puede utilizar para ir encontrando esto. Y una sugerencia, no trate de superar su cuadratura, abra su cuadratura. Pues usted se pelea con su cuadratura, no va a ganar nunca. Abrácela, entiéndala, fluya con ella, acéptela, intégrela. Lo demás llega solo. Y eso estoy tratando de hacer, maestro. Muchas gracias. Para servirle. ¿Puedo preguntar? Adelante, Marixa. Sí, es pregunta y también observación. Siempre se menciona al rey Salomón, es que la astrología está relacionada, muy relacionada con la cultura judía para el occidente, ¿no es cierto? Y se dice que también la astrología es la llave de oro para abrir para el conocimiento o la iniciación. Entonces, ¿qué de otras culturas? Hay otras en otras culturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las culturas precolombinas, probablemente en la cultura musulmana, en la cultura china. Esto es para nosotros. ¿Sí me podría explicar un poquito más? Tal vez en todo esté lo mismo, ellos también tengan los mismos signos, algo así, pero me gustaría escuchar un poquito más acerca de eso. Me gusta su pregunta, gracias. Me parece muy interesante, porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos son dos ciencias, una ciencia racional y una ciencia intuitiva, que aquí fueron astrología y tarot, en otro lado pueden ser otras, obviamente, pero requerimos las dos herramientas, una herramienta racional y una herramienta intuitiva. Ahorita que menciona las culturas precolombinas, ellas, cuando hablábamos de las analogías que hacían los antiguos para decir que hay algo detrás de todo esto, y que ellos decían que todo esto estaba, que la verdad estaba dentro del templo, por ejemplo, o detrás del velo de Isis, o que había que trascender esa parte de Maya, esa parte de la ilusión. Los antiguos aztecas decían que hay que desamarrarse, entonces tenían casas del mecate, casas de las ataduras, los calmecals. Entonces decía que hay que desamarrarse ¿de qué? Pues de esto que estamos viviendo aquí, que estamos amarrados en esta realidad. Pues ellos lo visualizaban de esa forma. Y claro, a través de ese proceso evolutivo desarrollado por Quetzalcóatl en su joyel del viento, ese caracol pues partido, ellos también analizaban este tipo de propuestas. Y así tenían sus dos escuelas, también una escuela racional que era donde se preparaba a todos en general y una escuela más profunda para los dirigentes que era la otra parte intuitiva, una parte racional, la parte intuitiva. Entonces, que existieron en todas partes, sí, porque en todas partes ha habido iniciación, que estas son las ciencias que nosotros nos llaman más la atención porque están más afines a lo nuestro, pues esa es la realidad, pero en todos lados deben existir esas dos polaridades, o sea, la polaridad racional y la polaridad intuitiva. Que alguien quiera hacerlo no a través de la astrología, sino a través de las matemáticas, de la geometría, en fin, yo qué sé, está bien, pero una herramienta racional, una herramienta intuitiva que puede ser el arte, que puede ser el tarot, que puede ser la metafísica, yo qué sé, pero las dos cosas deben ir de la mano para poder nosotros ir develando pues estos misterios. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Luis Enrique. Gracias, Francisco. Miguel, ¿qué me podrías decir, por favor, sobre qué diferencia hay entre la intuición y la genialidad? Porque tenemos muchos genios, ¿no? Einstein y han surgido muchos genios en la historia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la razón, la intuición y la genialidad? Es lo que me gustaría saber cómo lo diferencias una cosa de la otra, ¿no? Porque lo de la intuición ya nos dijiste, ¿no? El arte, las cartas del tarot,
etcétera, incluso la astrología. Pero con la genialidad, ¿cómo lo diferencias? Dicen, él es un genio. Bueno, al final de cuentas yo considero que un genio es aquel que puede conectarse mejor, porque descarga directamente de la fuente, y no estoy hablando de internet, descarga directamente de la fuente las ideas. Eso es genialidad. Pero también sabemos que la razón es la inteligencia de los que no tienen esa genialidad. Entonces, dicen por ahí que la memoria es la inteligencia de los tontos, o sea, se acumulan conocimientos y dan la idea de que saben mucho, y lo que saben es que simplemente han adquirido un montón de datos y con esos datos fascinan, con esos datos se engañan, con esos datos aparentan cierta genialidad, pero la verdad genialidad es el descargar directamente de la fuente, es muy intuitivo, alguna idea, alguna cosa que no ha sido del todo entendida, del todo revelada, que no ha sido del todo comprendida, y esa persona se conecta y de repente ya tiene la idea y lo consideramos genio. O sea, el caso, por ejemplo, de Einstein, que se le ocurre ciertas cosas que tienen un fundamento muy sencillo y muy lógico aquí en la Tierra, pero luego se le ocurre llevarlo eso a las grandes masas, a las grandes gravedades, a las grandes velocidades, y lo puede demostrar además con la parte racional, pero eso lo intuye, tiene que venir de arriba, tiene que venir de la parte intuitiva, la genialidad tiene que venir de arriba. Muchas gracias, Miguel. Angelina Ramos, por favor. Prendan sus Justo, cámaras, por favor, para verlos. solo quería hacer un comentario acerca de, ay, perdón. Yo tengo una cuadratura de Plutón con el Sol en casa 10 y Plutón en casa 4 con Saturno en casa 6 y cuadratura en T, y me he estado dando cuenta que, por ejemplo, yo tenía una problemática terrible con la familia, pero terrible, terrible. Obviamente me ha costado mucho trabajo, estudio tarot, cábala, pero darme cuenta de todos mis errores que había estado cometiendo y pues ahorita tiene, ¿qué podría decirse? Unos 6 meses que todas las cosas se me están dando magníficamente. Obviamente siento que sí he trabajado, sí he puesto mucho empeño en dejar de conflictuarme yo sola y de hacer el trabajo de los demás. Hago mi trabajo y la gente está viendo un cierto resultado. Este comentario iba por la persona que decía que quería una solución a su problema. La solución somos nosotros, porque si no trabajamos nosotros, obviamente, pues que nadie va a trabajar por nosotros. Y me encantó su programa, su conferencia, profesor Aranda. Siempre magnífico. Gracias. Gracias. Excelente reflexión, sí me gusta, así funciona. Gracias. Así funciona. Debemos dejar de echar la culpa a la astrología, porque es muy fácil. Aquí está mi carta, yo tengo Marte en casa 1, o sea, no me pidan que no sea violento, que no sea agresivo, que no sea respondón, peleonero, pendenciero y demás, porque tengo Marte en casa 1, y además si ese Marte está, no sé, cuadrando a mi Urano, pues exploto de la nada o cualquier cosa, ¿no? Eso es fácil. Lo difícil es decir, ¿cómo soy yo responsable de ese Marte y de ese Urano y de esa cuadratura y qué voy a hacer con ellas? Bien, pues muchas gracias, Miguel. Como siempre, excelente presentación y un contenido muy importante. Pues yo creo que ya hay que cerrar la sesión porque ya pasamos 15 minutos de la hora y media y no hay que cansar al auditorio. Entonces le pediríamos a Fernando y a Zulay si son tan amables de cerrar y nos veríamos la próxima semana con el signo de Tauro, sus planetas, su mitología, etcétera. Adelante, Fernando. Pues muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu plática, de muy ilustrativa. La siguiente semana vemos Tauro porque vamos a entrar a Tauro. Estamos a finales de Aries y así cada mes vamos a ir viendo el signo que corresponda con sus planetas y todo lo relacionado a él. Bueno,
Por favor, quienes no están aún inscritos en esta escuela, pueden hacerlo poniendo su nombre y su número de teléfono celular. La inscripción es gratis y de esa manera les van a llegar semana a semana la invitación con el cartel para la próxima charla y posteriormente les llega el video o grabación de la plática, porque a veces no podemos verla en su momento, pero la podemos ver diferida. Y si quieren ver las otras pláticas anteriores, que hay muchas, muy interesantes, busquen COICO como biología en YouTube y ahí nos encuentran y ahí pueden ver todo lo que necesiten. Por mi parte es todo. Adelante, Zulay. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, tan instructivo, tan didáctico y bueno, dejándonos los deseos de seguir aprendiendo y de seguir profundizando. Muchas gracias. Y a todos por estar aquí. Un abrazo. Igual, Pues hasta muchas luego. gracias. Gracias, Miguel. Gracias a Gracias. todos. Un abrazo. Pax. Pax. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.